Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 88 y vamos a estar hablando sobre algo que me dejó bastante contento y salió hace unas pocas semanas. En realidad salió la semana pasada. Estamos hablando de esta publicación, este documental, lo que el Surti reveló sobre el cannabis en Paraguay, que me pareció bastante interesante. Un video documental compacto, ¿sí? Bastante bien resumido, que muestra la realidad detrás del cannabis en Paraguay. Hace poco hablamos de la resolución 902, donde el gobierno paraguayo declaró el cannabis medicinal como necesidad excepcional de salud pública. Fue un análisis de las regulaciones, las instituciones, el marco legal, pero hoy vamos a hablar, como les digo, de algo diferente, la realidad sobre el terreno, la realidad de las familias que cultivan cannabis para sobrevivir, la realidad de los pacientes que usan porque no tienen otras opciones, la realidad del narcotráfico, la violencia y la contradicción de que todo esto siga siendo ilegal. El medio paraguayo El Surti acaba de publicar el documental llamado Marihuana en Paraguay, que muestra exactamente eso, la brecha enorme entre lo que dice el papel y lo que pasa en la vida real. Y después de ver ese documental me quedó una pregunta resonando. Esta resolución que analizamos hace poco, la resolución 902, ¿realmente va a cambiar algo para la gente que aparece en ese video, por ejemplo? ¿O es solo otro papel más en un país donde el cannabis ya es parte de la economía, la cultura y la supervivencia de miles de familias? Vamos a hablar sobre esa contradicción. El documental de El Surti, si no lo vieron todavía, voy a dejar acá el enlace para que lo vean. En la descripción del programa está muy bueno, repito. Y vamos a estar hablando sobre eso. Si no lo vieron todavía, para no hacer spoiler, les recomiendo que vayan a mirar. Después pueden volver o como quieran. Pero este documental empieza con algo que todos sabemos, pero nadie dice oficialmente. En Paraguay, el cannabis es ilegal, pero está en todos lados. ¿Qué tan común? Tan común que comunidades enteras dependen económicamente de su cultivo, tan común que hay testimonios de personas usando aceite de cannabis para problemas cardíacos, para cáncer, tan común que cuando hablas con campesinos te dicen que es uno de los pocos cultivos rentables. Pero acá está la contradicción: mientras el gobierno declara el cannabis medicinal como necesidad excepcional, las personas que lo cultivan siguen siendo criminalizadas. Mientras se habla de planes piloto, laboratorios licenciatarios, hay familias enteras que podrían ir presas por hacer exactamente lo mismo: producir cannabis. Es como si hubiera dos Paraguayos. Uno en los documentos oficiales donde todo está regulado, controlado, y otro real donde la gente tiene que elegir entre legalidad y la supervivencia. Una de las cosas más impactantes del documental son los testimonios sobre usos medicinales, personas que mejoraron su calidad de vida usando aceite de cannabis, familias que encontraron alivio donde la medicina convencional no llegaba o era demasiado cara. Y bueno, acá viene algo irónico. Cuando hablamos de la resolución 902, dijimos que declaraba el cannabis medicinal como necesidad excepcional, pero para las personas en el documental, esto nunca fue una necesidad excepcional, entre comillas, siempre fue una necesidad real, inmediata y cotidiana. La diferencia es que ellos no esperaron al Ministerio de Salud, no esperaron a los laboratorios licenciatarios, no esperaron a Dinavisa, lo hicieron igual porque tenían que hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿este tipo de resoluciones como la 902 que salió hace poco va a hacer que estos tratamientos sean más accesibles o solo va a crear una versión legal y cara que la mayoría no podrá pagar? Porque si el cannabis medicinal solo va a estar disponible en farmacias a precios de mercado internacional, producido por laboratorios privados con receta de los pocos médicos especialistas inscritos en Proincumec, ¿realmente cambia algo para la familia campesina que hace su propio aceite? ¿O solo criminaliza aún más lo que ya estaban haciendo? El documental muestra algo que raramente se discute en los debates sobre legalización, como ya dijimos. Para muchas comunidades campesinas en Paraguay, el cannabis no es una elección moral o política, es economía pura. Como dice alguien en el documental, es uno de los pocos cultivos rentables que tienen. En zonas donde la infraestructura es limitada, donde otros cultivos no dan ganancia suficiente, donde las opciones son escasas, el cannabis se convierte en un salvavidas económico. Y acá está el problema. Las resoluciones como la reciente, la 902, y voy a ir estirando de ella porque hablamos hace poco de la resolución 902, no contempla esta realidad. Habla de producción, industrialización controlada, laboratorios, habla de Dinavisa, Senat, Senave, habla de trazabilidad, de control. Todo eso suena bien en el papel, pero para el campesino que lleva años cultivando cannabis, ¿qué significa? ¿Va a poder licenciar su producción? ¿Va a poder competir con laboratorios que tienen capital y tecnología? ¿O simplemente va a seguir siendo ilegal mientras otros hacen dinero de forma legal haciendo exactamente lo mismo?
El documental sugiere algo importante. Un mercado legal podría estabilizar las economías rurales, proporcionar un flujo constante de ingresos a los agricultores también, pero solo si ese mercado legal incluye a los que ya están cultivando, no solo a los que tienen capital para empezar ahora de cero. Una de las partes más fuertes del documental también es cuando aborda cómo la ilegalidad del cannabis alimenta el narcotráfico, la violencia y la corrupción. Este es un punto crucial que a menudo se pierde en los debates. Cuando algo es ilegal, pero hay demanda masiva, no desaparece, solo se vuelve violento. El cannabis va a seguir cultivándose en Paraguay, la demanda va a seguir existiendo, tanto local como internacional. La pregunta no es si va a haber cannabis, sino quién controla ese mercado y bajo qué reglas. Ahora mismo ese mercado está en manos de organizaciones criminales, como la gran mayoría sabe, y la ilegalidad significa que no hay control de calidad, no hay pago de impuestos, no hay protección laboral para cultivadores, no hay resolución legal de conflictos, se resuelven con violencia. Y los cárteles tienen poder e influencia. El documental argumenta que un marco legal transparente reduciría estos problemas, liberando a Paraguay de la presión de los cárteles y mejorando la seguridad pública. Y tienen razón, pero acá está la pregunta incómoda. Las resoluciones que vayan saliendo, como la 902, ¿hacen algo al respecto a esto? Un plan piloto como la que menciona la resolución 902, un plan piloto de cannabis medicinal, ¿verdad? Limitado a productos farmacéuticos, ¿realmente va a desmantelar el narcotráfico? La respuesta honesta es que probablemente no, porque el mercado ilegal no es solo medicinal, es recreativo, es exportación, es economía paralela, y mientras ese mercado siga siendo completamente ilegal, va a seguir siendo violento. Y acá es donde todo se conecta. Tenemos por un lado la resolución 902, por ejemplo, que establece un plan piloto temporal para cannabis medicinal con producción controlada, triple supervisación institucional, como ya hablamos, prescripción solo por especialistas y enfoque farmacéutico. Y por otro lado, la realidad que muestra el Surti en su documental, donde el cannabis ya es parte de la economía, donde familias lo cultivan para sobrevivir, donde pacientes lo usan por necesidad y donde la ilegalidad alimenta la violencia. Estas dos realidades no se están hablando entre sí. La resolución 902 es un paso adelante, sin duda. Reconoce oficialmente todo lo que, o al menos lo que todos ya sabían. El cannabis tiene usos medicinales legítimos y hay una necesidad real de acceso. Pero es un paso muy pequeño en un país donde el problema es mucho más grande. Es como poner una curita en una herida que necesita una cirugía mayor, ¿verdad? Basándome en el documental del Surti y en lo que sabemos de la resolución 902 que desglosamos en el episodio anterior, hay preguntas que deberíamos estar haciéndonos. ¿Qué pasa con los cultivadores actuales? Si el cannabis medicinal se vuelve legal, bajo ciertas condiciones, ¿hay un camino para que los productores actuales se integren al mercado legal? ¿O van a seguir siendo criminales mientras nuevos actores con capital ocupan ese espacio? Otra pregunta es qué pasa con el uso no medicinal. La resolución 902 solo cubre uso medicinal, pero la realidad es que hay otro tipo de uso, ¿verdad? El recreativo que es masivo. ¿Vamos a seguir ignorando eso o en algún momento vamos a tener una conversación honesta sobre regulación integral? ¿Y cómo afecta todo esto al narcotráfico? Si el mercado legal es solo una fracción pequeña, medicinal, farmacéutico, caro, ¿realmente va a competir contra el mercado ilegal o solo va a crear una capa más de complejidad? ¿Quién se beneficia económicamente? ¿Esta regulación va a beneficiar a comunidades que han estado cultivando durante años o solo va a crear oportunidades para empresas con capital? ¿Y qué pasa con la justicia social? ¿Qué pasa con las personas que están o han estado presas por cultivar o vender cannabis? Si ahora es una necesidad excepcional de salud pública, como dice la resolución 902, ¿significa que estaban haciendo algo valioso en lugar de algo criminal? El documental del Surti no da respuesta a todas estas preguntas, pero las hace visibles. Y esa visibilidad es importante. El documental termina con recomendaciones súper claras: desarrollar programas de educación sobre los beneficios de uso del cannabis, establecer un marco legal claro, transparente, promover la investigación científica, fomentar el diálogo entre gobierno, comunidades y expertos. Estas son buenas recomendaciones, pero yo agregaría algo más. Basándome en lo que vimos, tanto en el documental como en la resolución 902, necesitamos pensar en grande. Un plan piloto temporal de cannabis medicinal es un paso, pero no es la solución. Paraguay necesita una conversación nacional sobre qué hacer con el cannabis, todo el cannabis, no solo el medicinal. Y esa conversación tiene que incluir a comunidades campesinas que dependan económicamente del cultivo, a los pacientes que usan cannabis para su salud, a las fuerzas de seguridad que lidian con el narcotráfico, a los empresarios que ven una oportunidad económica, a los expertos en salud pública que entienden los riesgos y beneficios, y a los agricultores, obviamente, que quieren opciones legales y rentables. Y tiene que ser honesta sobre las contradicciones. No puedes declarar algo como necesidad de salud pública y criminalizar a quienes lo producen.
No podés hablar de regulación mientras la mayoría del mercado sigue siendo ilegal y no podés ignorar la economía real que ya existe. El documental del Surti nos muestra algo que los documentos oficiales no pueden, la cara humana de esta contradicción. Y nos muestra familias que cultivan para sobrevivir, pacientes que usan cannabis porque funciona, comunidades atrapadas entre la necesidad económica y la criminalización. Un país donde todos saben que el cannabis está ahí, pero seguimos pretendiendo que no. La resolución 902 es un reconocimiento de que algo tiene que cambiar, pero si somos honestos, es un reconocimiento tímido. Es como si el gobierno estuviera diciendo, sí, el cannabis medicinal es importante, pero solo si lo hacemos de esta manera muy específica, muy controlada, muy limitada. Mientras tanto, la vida real continúa y el cannabis sigue cultivándose, los pacientes siguen usándolo, las familias siguen dependiendo de él y el narcotráfico sigue operando. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es si la resolución 902 es buena o mala. La pregunta ¿es suficiente? ¿Es lo suficientemente valiente? ¿Es lo suficientemente amplia? ¿Es lo suficientemente realista? Basándome en lo que muestra el surti, mi respuesta es no, no lo es. Pero es un comienzo, y a veces un comienzo es lo que necesitas para empezar a moverse en la dirección correcta. El documental termina diciendo que esto es urgente, y tienen razón, pero la urgencia no es solo para crear un marco legal, es sobre alinear lo que decimos oficialmente con lo que está pasando realmente, es sobre dejar de pretender que podemos regular solo una pequeña parte del cannabis e ignorar el resto. Paraguay tiene una oportunidad, tiene una industria de facto que ya existe, comunidades con experiencia en cultivo, un mercado establecido, tiene necesidad médica demostrada. Lo que necesita ahora es el coraje político para hacer algo más que un plan piloto temporal. Necesita una política integral, realista, que incluya a todos los actores, no solo a los que tienen capital y conexiones. Y les dejo tres preguntas para que piensen y, si quieren, compartan en las redes o acá en los comentarios de Spotify. Si viste el documental del Surti, ¿qué te impactó más? ¿Los testimonios, la situación de campesinos, el tema del narcotráfico? Y si no lo viste, ¿qué te hace querer verlo o qué te hace no querer verlo? ¿Crees que es justo que las personas que cultivaban cannabis ilegalmente sigan siendo criminales mientras laboratorios ahora lo hacen legalmente? ¿Debería haber algún tipo de amnistía o integración al mercado legal? Y tercero, ¿un plan piloto temporal es suficiente o Paraguay necesita una conversación más amplia sobre legalización integral, donde se traza la línea entre un cambio gradual, prudente y una medida tímida que no resuelve nada? Les dejo el enlace al documental del Surti en YouTube, está acá totalmente gratuito, les dejo también acá en la descripción del programa y nos escuchamos en el próximo episodio. Será hasta entonces, infórmense, cuestionen, usen responsablemente y síganos en las redes y formen parte de nuestra comunidad, que también les dejo acá el enlace para completar el formulario y empezar el 2026 siendo parte de la comunidad de cannabis en Paraguay. Será hasta entonces, chao, chao.